Bienvenidos a Metamorfoseando, mi podcast sobre desarrollo y crecimiento personal, donde podrás encontrar ideas y recursos para llevar una vida más plena. Muy buenos días a todos en un nuevo capítulo del podcast. En esta ocasión para hablar de gestión de equipos, porque ya se sabe, los éxitos son siempre colectivos. En el deporte, en la empresa, detrás de cualquier logro destacable, lo que hay son equipos. De esto sabe mucho nuestro invitado de hoy, Gorka Bartolomé, coach especializado en el mundo empresarial y ejecutivo, con casi 4.000 horas de experiencia en sesiones. Ha trabajado con clientes de distintas partes del mundo, entre las que se encuentran Xerox, Reckitt Benckiser o la UNED. Gorka es también conferenciante profesional especializado en el campo de los equipos y el liderazgo, y es además autor del libro Efecto Sinergia, Coaching en Equipos y Sistemas. Bueno, Gorka, encantada de tenerte aquí. Bienvenido. Muchas gracias, Miriam, y bueno, el placer es mío. Gracias por pensar en mí y por esta oportunidad. Gracias. Bueno, yo la verdad que tenía muchas ganas de tener esta charlita contigo porque yo creo que al final en la vida, ¿no? Todos son relaciones y bueno, en la empresa también, muchas veces en el trabajo se dan esos conflictos, esas brechas, esas rupturas, muchas veces entre pues los empleados, la directiva. Y qué importante desde aquí y desde hace relativamente poco tiempo además el tema del coaching, ¿no? El papel de un coach. Y por aquí, si te parece, me gustaría empezar que nos explicaras los servicios de coaching, por qué motivos y cómo podéis ayudar a solucionar estos problemillas que van surgiendo en el día a día y a favorecer, pues eso, el alto rendimiento en los equipos. Pues mira, Miriam, estamos en un momento en el cual las cosas están cambiando, pero todavía, por desgracia, las empresas acuden al coaching como un aspecto remediativo. Es decir, cuando hay algún problema, cuando hay alguna dificultad, entonces pues se solicitan los servicios de un coach, ya sea a nivel individual, para ejecutivos o para otras personas, o a nivel de equipos, para que se solucione ese problema. Es decir, no hay una conciencia todavía de que el coaching tiene su máxima utilidad cuando lo utilizamos para potenciar a las personas. Yo siempre un poco el ejemplo que pongo es que de la misma manera que los, por ejemplo, aficionados al deporte o al fútbol, ¿no? Son muy conscientes de que un equipo al deporte o al fútbol, ¿no? Son muy conscientes de que un equipo no puede funcionar sin ese entrenador, y no quiero hacer un símil aquí entre el coach y el entrenador, pero es como lógico, ¿no? Es decir, parece que un equipo de fútbol no puede evolucionar, no puede mejorar si no tiene ese entrenador, ¿no? Yo siempre digo que si hoy, por ejemplo, todos los clubes de fútbol decidieran que van a prescindir de los entrenadores, seguramente esta tarde o esta noche tendríamos disturbios en las calles porque los aficionados estarían indignados, ¿no? Es algo que es como que es ilógico, ¿eh? En cambio, en las organizaciones no se ve así. O sea, se pretende que pongamos a un grupo de personas a trabajar juntas y ya lo van a saber hacer. Y ya van a saber trabajar en equipo, ¿no? Eso enfocándonos al coaching en equipos. Y eso es completamente erróneo, porque nosotros como seres humanos no tenemos una tendencia natural a trabajar en equipo y a colaborar, ¿eh? O sea, nos cuesta, no tenemos esas competencias y esas habilidades que realmente son acciones de las interacciones humanas. Pues eso hace que necesitemos pues un acompañamiento, un apoyo para poder sacar el máximo provecho a ese trabajo en equipo, ¿no? Pero todavía no existe esa conciencia en las organizaciones, no existe, se está buscando el máximo rendimiento, se quiere que los equipos den el máximo, pero todavía no se les aporta ese apoyo, ese acompañamiento, esa ayuda que puede dar un coach para que realmente pues, el equipo evolucione, adquiera todas las competencias, habilidades que necesita para hacer ese buen trabajo en equipo y que luego los resultados pues, sean acordes. Sí, hablabas de que muchas veces como que nos cuesta trabajar en equipo, quizá tenemos una tendencia más a ir hacia lo individual, ¿no? A nosotros mismos, a nuestros intereses. Y desde aquí me gustaría preguntarte, con todos los años así que llevas de experiencia,
¿cuáles ves tú que son las mayores problemáticas a la hora de, bueno, pues eso, gestionar, a ponerse de acuerdo o tema de negociación, pues eso, de llegar a acuerdos, o incluso puede ser también con la organización, no sé qué piensas tú, tema de desconfianza, muchas veces los valores también, ¿no? Que te dicen en la empresa, luego realmente no son los que se están llevando a cabo, tema de motivación. Cuéntanos. Pues mira, en este caso, Miriam, cada equipo es un universo. Y las razones por las cuales ese funcionamiento o esa efectividad no es la que podría llegar a ser son múltiples y con que al final estamos hablando de sistemas también y cada organización es un sistema y tiene sus peculiaridades, pues no te podría decir un elemento en común. Sí es cierto que muchas veces lo que dificulta el que los equipos puedan trabajar de manera armoniosa, pues evidentemente es la necesidad de algunas personas de controlar las situaciones. Muchas veces también que no se sabe generar un entorno de controlar las situaciones. Muchas veces también que no se sabe generar un entorno de confianza, ¿no? Tú hablabas de la desconfianza, pues precisamente no se genera en los equipos y esto ya es un poco cuestión también de los responsables, de los líderes de equipos, cómo los gestionan, ¿no? E incluso también de la cultura organizacional. Pero no suele haber esa confianza en la cual las personas pues puedan mostrarse vulnerables y puedan ser como son, lo cual pues dificulta muchísimo el trabajo, ¿no? La comunicación suele ser otro elemento que también pues falla bastante a la hora de trabajar en equipo, el no tener una dirección clara, muchas veces también pues desde la parte de arriba, ¿no? Y eh, perdonad que hablemos de la parte de arriba, pero claro, estamos todavía en estas organizaciones bastante pues piramidales, por así decirlo, ¿no? Nos queda mucho hasta llegar a la horizontalidad o a la autogestión. Y a veces también hay dificultad, ¿no? De que pues desde la parte que dirige llegue, los equipos puedan avanzar. Entonces, son muchísimas las variables, la verdad, que puede haber para que un equipo no llegue a su alto rendimiento. Y para llevarla esto un poquito más a terreno, ¿no? Porque imagino que habrá gente que no tendrá ni idea de en qué consiste un proceso de coaching, personas que estén escuchando esto y que digan, bueno, vale, hay un problema en la organización, veo que mis empleados están desmotivados o hay ciertos conflictos, las ventas están estancadas, voy a hacerme con un coach, ¿no? Y voy a contratar los servicios de un coach para, bueno, para atajar un poco este problema. Cuéntanos cómo es ese proceso, cuánto dura, cómo son las reuniones, porque claro, yo aquí también me pregunto, quizás los empleados pueden ser un poco escépticos al principio, ¿no? Porque dirán, uy, yo le voy a tener que contar un poco de intermediario y no vaya a ser que luego vaya de correo y dile a la empresa y yo me busque un problema por esto. Uh -huh. Bueno, precisamente una de las peculiaridades del coaching en las organizaciones es que, bueno, la introducción, podríamos decirlo así, es más compleja, ¿no? Que un coaching a nivel personal. Primero por lo que tú decías, cuando uno viene a un proceso de coaching personal, pues en la mayoría de las ocasiones viene por voluntad propia, ¿sí? O sea, yo quiero resolver algo, quiero mejorar algo, yo lo decido, entonces yo tengo ese compromiso para hacer el proceso de coaching. En las organizaciones, en bastantes ocasiones no es así. Es en este caso el sponsor, el sponsor puede ser recursos humanos, puede ser el propietario de la empresa, puede ser, o sea, la persona un poco que de alguna manera representaría esa organización, la que suele solicitar ese proceso, dado que ha detectado pues una serie de anomalías, dificultades o incluso pues aspectos a potenciar. ¿Esto qué supone? Eso, dado que ha detectado pues una serie de anomalías, dificultades o incluso pues aspectos a potenciar. ¿Esto qué supone? Pues que los clientes, que van a ser las personas que van a participar directamente en el proceso, pues como tú muy bien decías, muchas veces pues no están comprometidos, no les interesa, o incluso no lo ven. ¿Yo para qué necesito esto? Nosotros como equipo no necesitamos un proceso, ¿no? Estamos funcionando la mar de bien. Entonces, esto requiere cierta pericia por parte del coach en ese estadio inicial de preparación del proceso, precisamente para saber transmitir con claridad, ¿no? a esos posibles clientes, pues en qué consiste realmente el coaching. Sobre todo que entiendan que el coaching no, o el coach como figura, no es alguien que va a venir a
decirles cómo cambiar o a señalarles todo lo que están haciendo mal para que lo puedan hacer de otra manera, porque eso realmente no es la función de un coach. O sea, el coaching tiene como, bueno, en primer lugar, cuando se detecta que hay un objetivo a desarrollar o incluso un problema a solucionar, primero de todo que pues las personas que están imbuidas dentro de esa situación empiecen a hacerse responsable de ello, es decir, que ellos incluso empiecen a identificar qué es lo que quieren conseguir. O sea, aquí sería un poco a diferencia del proceso de consultoría, ¿no? En el cual el consultor va a venir y va a indicar cuál es el problema y cómo se tiene que solucionar. En el caso del coaching siempre partimos en que entendemos que la persona que tiene un objetivo, la persona que tiene un problema que quiere solucionar, también, de alguna manera, aunque no sea consciente de ello, tiene los mecanismos para poder encontrar por sí mismo esa solución. Entonces, el coaching parte, de alguna manera, tratando de desarrollar los mecanismos de creatividad de las personas. O sea, como seres humanos, todos tenemos esos mecanismos en nuestro cerebro los cuales nos permiten pues, encontrar soluciones originales y útiles delante de diferentes situaciones, ¿no? Entonces el ¿no? ya sea con una persona o con un equipo, y unas condiciones en las cuales pues esas personas van a poder de una manera no directiva, es decir, o sea, sin transferirles nada por parte del coach, ni conocimientos, ni experiencias, ni juicios, entonces crear ese entorno, esas condiciones para que las personas pues puedan desarrollar sobre todo la reflexión, el autoaprendizaje y la creatividad, y que desarrollando todo eso pues se den cuenta de que ellos mismos pueden poner solución a retos, objetivos, dificultades que hasta ese momento pues se les presentaban como casi imposibles de resolver. Entonces, esto yo creo que es un aspecto importante también que hay que clarificar porque todavía hay muchísima confusión, ¿no? Sobre todo en el ámbito de las empresas. A veces te encuentras con personas que decían, pues yo pensaba que nos ibas a decir qué es lo que teníamos que hacer, ¿no? Que estabas aquí para guiarnos o para darnos consejos sobre cómo llevar esta situación. Entonces todavía queda mucho por desarrollar en cuanto a que las organizaciones, la situación. Entonces todavía queda mucho por desarrollar en cuanto a que las organizaciones y la sociedad en general entienda bien en qué consiste ese proceso, ¿no? La longitud de un proceso de coaching es muy variable. O sea, va a depender siempre también de los objetivos que se planteen, de la disponibilidad. También aquí tenemos muchísimas variables, ¿no? Pero bueno, suele estar generalmente alrededor de unas 8 sesiones, 10 sesiones como máximo. También es importante señalar aquí que, evidentemente, seguramente las personas que nos están escuchando ya lo sabrán, pero creo que también es interesante mencionarlo, que un proceso de coaching tiene que tener un tiempo determinado, es decir, no puede ser algo que vaya hasta el infinito. O sea, no estamos en una terapia ni en una psicoterapia que pueda durar años y años y años. O sea, el coach pretende generar la autonomía en el individuo o en el equipo. O sea, de alguna manera lo que se pretende es que durante el proceso de coaching mismos y poder acceder de manera autónoma a esos mecanismos de creatividad para que cuando se acabe el proceso de coaching y se enfrenten a retos, pues ellos mismos puedan solucionarlos sin ayuda del coach. Por eso es importante pues entender y determinar que va a haber ese tiempo límite en el cual pues se va a desarrollar el proceso. Pero bueno, generalmente suele estar aproximadamente, pueden ser menos, pueden ser más, todo dependerá de muchos factores, pero 8, 10 sesiones que se van a repartir un poco según también la disponibilidad, ¿no?, de las personas. Entendemos siempre que en el ámbito organizacional la disponibilidad es menor, la gente está muy ocupada, el proceso de coaching no suele ser la prioridad número 1, con lo cual al final pues estaremos hablando de sesiones cada 2 semanas, cada 3, incluso a veces una sesión al mes, dependiendo del trabajo que haya. Muy bien mencionado el tema de, bueno, pues los periodos, ¿no? Y luego también, por lo que yo comentaba, ¿qué es lo que te sueles tú encontrar? ¿Se muestran escépticas de primeras o son personas que a medida que vas trabajando con ellas te vas dando cuenta de que, bueno, vas estableciendo con el coach ese clima de confianza, ¿no? De intimidad en el que, bueno, pues al final es un espacio, una ventana en el que yo puedo decir cómo me siento y al final esto me puede ayudar a darme cuenta, a apelar a esa autorresponsabilidad de la que tú también hablabas al principio, ¿no? De qué puedo yo estar haciendo mal, que está repercutiendo mi trabajo y al final un poco en todo el grupo, ¿no? Uh -huh. Claro, aquí nos encontramos también con diferentes perfiles,
por supuesto, y esto es una fortuna cuando te encuentras clientes que reciben el proceso como un regalo, ¿no? Y casi como una bendición y precisamente en esos procesos es cuando se ve el avance y la persona crece muchísimo o el equipo, ¿eh? Hay otras ocasiones en las que, como comentábamos, pues la persona no consigue entender muy bien el equipo, ¿eh? Hay otras ocasiones en las que, como comentábamos, pues la persona no consigue entender muy bien el por qué me está tocando a mí este proceso de coaching, por qué tengo que hacer yo esto, si yo funciono bien, si yo no tengo ningún problema, qué están haciéndome un seguimiento, me van a echar a la calle, qué es lo que pasa. Entonces, también nos encontramos a veces con este perfil que no consigue entender bien cuál es la finalidad y aquí es donde, como tú pues bien apuntabas, es necesario hacer un proceso de creación de confianza previo al inicio del proceso para que la persona pues pueda entender primero que no es nada en contra de ella, que no se trata de señalar lo que está haciendo mal o que está haciendo las cosas mal, sino que todo es mejorable, todos tenemos un margen de mejora importante y que precisamente el coaching pues le va a ayudar a evolucionar y a poder ser un mejor o una mejor profesional. Entonces, se trata también de saber transmitir con claridad y pues con mucho cariño y mucha paciencia a esas personas para que puedan ver, ¿no?, todos los beneficios y puedan cambiar su perspectiva de otra manera. Pero sí, podemos decir que estamos en un 50-50% de los perfiles que nos encontramos. Unos que están a favor y están encantados y otros pues que lo ven como algo realmente pues innecesario en aquel momento o simplemente no le ven el sentido, no lo entienden. Sí, yo creo que al final en la vida hay que mostrarse abiertos al cambio, ¿no? Porque la vida es eso, cambio, transformación, y muchas veces juzgar algo sin conocerlo, pues bueno, quizá te estás perdiendo muchas oportunidades. Entonces, en ese sentido es como una invitación, ¿no? A todo el mundo también a probarlo y luego cada uno podrá tener su experiencia, su opinión, pero bueno, desde una visión, probándolo directamente, ¿no? Experiencial, por decirlo de alguna manera. Y luego también mencionabas antes el tema de la creatividad y en este sentido quería preguntarte, no sé cuál será tu opinión, pero yo veo que estamos avanzando un poco en la manera de operar ha sido diferente antaño con respecto a lo que viene siendo ahora. Antes se funcionaba mucho, yo creo, con bajo la perspectiva esta del palo y la zanahoria, ¿no? Las recompensas, castigos, y quizás desde aquí pues será un poco difícil sacar ese tema que decías tú, ¿no? El tema de la creatividad, incluso la autonomía de los empleados, porque siempre tenían ahí dos ojos vigilantes detrás para que asegurarse de que hicieran bien su trabajo, porque si no se presuponía que por ellos mismos se iban a escaquear, ¿no? Y yo creo que estamos evolucionando quizá hacia otro modelo, hacia un liderazgo un poco más flexible, que da precisamente eso, más capacidad de autonomía, de independencia, mayor rango de decisión a las personas. Y qué importante esto también en el tema de la motivación, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Y qué importante esto también en el tema de la motivación, ¿no? Uh -huh. Sí, estoy de acuerdo en que en algunas organizaciones, todavía poquitas, Miriam, todavía poquitas, estamos muy lejos de donde nos gustaría estar, pero sí es cierto que este ámbito de pues, dar un poco más de espacio a las personas para que puedan desarrollar sus propias ideas, sus propios proyectos, no estar tan mandados y tan delimitados, se están dando. De hecho, el concepto de la autogestión es algo que en un futuro, desde mi punto de vista, va a ser la solución al funcionamiento óptimo de las organizaciones. Lo que pasa es que es algo que todavía se está dando en muy pocas empresas, algunas en Estados Unidos, algunas en el norte de Europa, que bueno, pues tienen esa fórmula de trabajo de, oye, mira, hay un objetivo y tienes los recursos y a partir de aquí lo gestionas como tú consideres, ¿no? Esto, claro, a nivel de motivación, como apuntabas, es interesante. ¿Por qué? Porque, bueno, pues mi chispa creativa y que yo de alguna manera busque la forma original de poder hacer las cosas de una manera diferente para obtener resultados, pero también para optimizar todos los recursos que tengamos. Entonces, estamos en proceso y ahí en el coaching, desde mi punto de vista, creo que es una disciplina que puede aportar muchísimo. De hecho, ahora justo, bueno, llevo 3 años con una tesis doctoral que acabo de finalizar hace poco, está pendiente de defensa, pero precisamente la idea era esta, ¿no? Poder demostrar cómo el coaching
puede precisamente ayudar a las organizaciones a desarrollar toda esta creatividad que se ha ido perdiendo a lo largo del tiempo, ¿no? Y además, teniendo en cuenta que estamos en un entorno y que vamos a estar todavía más en un entorno tan complejo, tan hostil y tan difícil, pues si no ponemos en marcha nuestros mecanismos creativos, pues nos va a costar muchísimo poder estar a la altura de la situación. Sí, A la altura de la situación. sí, mencionabas el tema de la autogestión y yo creo que esto también tiene mucho que ver con el sentirse parte, ¿no? de la organización, sentirse partícipe, porque muchas veces desde aquí, al no sentirnos implicados con la causa, con un nosotros, esto es muy interesante, ¿no? Cuando preguntas a la gente por la empresa y te habla como nosotros, es que de alguna manera se siente implicado con ello, pero si te habla como, bueno, ellos, es como que de alguna manera también está, se siente un poco apartada, ¿no? Uh -huh. Qué importante esto también, no solo en el tema de la motivación, sino a la hora de ir a un trabajo y no ir en piloto automático, ¿no? No ir porque tienes que ir a fichar y hacer tu trabajo y ya está, sino porque te mueve algo más que ese dinero o esa nómina, ¿no? Que te ingresan a final de mes en la cuenta. Estábamos con los alumnos de la universidad, ¿no? Estábamos en el máster hablando un poco de elementos de motivación y es curioso y es divertido como todavía muchas organizaciones hoy en día priman esa motivación económica, ¿no? Parece ser que el dinero es lo que al final únicamente motiva a las personas y hoy en día no. O sea, hoy en día evidentemente todos necesitamos comer y necesitamos tener autonomía para vivir, pero se han puesto por delante de las necesidades económicas otras necesidades que realmente son las que llevan a las personas a sentirse motivadas y a sentirse pues con esa sensación de pertenencia, ¿no? Pues el hecho de poder participar de un proyecto interesante, como tú decías, el hecho de que yo pueda pues poner mi parte y pueda decir, oye, yo he sido parte de todo este proceso y no simplemente un ser anónimo ahí que no se le ha permitido dar ninguna idea ni aportar soluciones. Entonces, hoy en día las necesidades de las personas están cambiando y yo creo que esta pandemia que hemos también, bueno, que estamos saliendo ya, tengo confianza en que estamos saliendo, pues yo creo que ha cambiado también muchísimo nuestras prioridades en el trabajo y en la vida y esto hará pues que también tengamos que cambiar cómo abordamos el trabajo a partir de este momento. Sí, luego también me venía a la cabeza el tema de la congruencia, ¿no? Porque qué importante en una empresa la persona que lidere la organización, el líder. Muchas veces yo creo que vemos figuras un poco de postureo, ¿no? De imagen, pero eso es al final un poco liderazgo falso, ¿no? Yo creo que el líder de verdad es el que motiva precisamente a sus empleados, el que cree en ellos más que incluso ellos mismos, ¿no? Les anima a ser mejores, a explotar su potencialidad y desde aquí, bueno, imagino que te habrás encontrado con un montón de estilos de liderazgo. Coméntanos así un poco cuáles, qué diferencias ves tú a la hora de liderar, un poco cuáles, qué diferencias ves tú a la hora de liderar, pues un estilo más autoritario, alguno un poco más flexible y cómo esto también afecta pues al final no solo en los beneficios y en la rentabilidad de la empresa, sino en el clima, ¿no? que se da en la organización. Uh -huh. El tema del liderazgo es un tema muy, muy delicado, porque de hecho la figura del líder es una figura que es muy difícil y complicada poder llegar a desarrollarla bien. O sea, yo en este sentido soy partidario de pensar que estamos en una crisis de liderazgo importante a todos los niveles. O sea, realmente para poder llamarle a alguien líder tendría que cumplir unas condiciones, unas competencias y unas características y actitudes que son muy difíciles de conseguir. Entonces, realmente yo ahora, si entras en una organización, ¿a quién podrías llamarle líder? A muy pocas personas. Creo que a muy, muy pocas personas les pueden verdaderos líderes, incluso a nivel mundial. Si nos movemos en el entorno político, es muy difícil. Otra cosa es que tenga un cargo de responsabilidad, se le otorgue ese título. Pero desde mi punto de vista, yo soy muy partidario en este sentido de desarrollar un liderazgo que sea polifacético. En este sentido, un poco coincidiendo pues, con la visión de Boyachis, de Goleman, de ese líder resonante, ¿no? Un líder que es capaz de desarrollar diferentes estilos de liderazgo
y que los sabe utilizar según el momento, ¿no? O sea, pues como puede ser, a veces un líder necesitará ser autoritario en algunos momentos, en otros momentos más democráticos, en otros momentos pues un líder coach, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es como yo lo veo. Sí, yo creo que ahí todavía tenemos mucho por avanzar, ¿no? Y luego también comentabas el tema de la pandemia, ¿no? Que, bueno, es algo que ha sido inesperado para todos, ¿no? También es nuestro ámbito de trabajo. No sé, ¿cómo ves tú el panorama laboral a partir de ahora con esto del coronavirus? ¿Tú crees que hemos descubierto, o mejor dicho, las empresas han descubierto ciertos paradigmas o cosas que funcionan y que han venido para quedarse, como el tema del teletrabajo, o que vamos hacia un modelo un poco híbrido en el que puede que no se haga todo desde casa, pero sí haya más flexibilidad a la hora de dejar ciertos días a la semana a los empleados, trabajar desde casa. ¿Qué ves tú a partir de ahora en las empresas? ¿Cómo va a cambiar el modelo? Pues mira, la verdad es que, por fortuna, durante esta pandemia he tenido la oportunidad de colaborar con bastantes empresas y además multinacionales para ayudarles a superar ciertos retos que estaban experimentando precisamente por esta adaptación. Yo creo que multinacionales para ayudarles a superar ciertos retos que estaban experimentando precisamente por esta adaptación. Yo creo que lo que ha aportado precisamente esta pandemia es el hecho de demostrar que hay otras formas de hacer las cosas. ¿Sí? Es decir, que puede haber otra forma de trabajar, se puede conciliar la vida de otra manera, todo y que en algunos momentos también un poco se ha abusado de esta situación porque he tenido casos de equipos y de personas que han acabado haciendo más horas por estar trabajando en casa por no saber llevarlo bien. Entonces las empresas también han tenido que enseñar a las personas cómo teletrabajar para poder tener pues un buen ritmo, una buena conciliación y que no sea pues levantarme y a la mañana y acabo a las 12 de la noche y no me he levantado del sillón o de la mesa con el ordenador, ¿no? Entonces yo creo que sí que nos ha demostrado que se pueden hacer las cosas de otra manera a nivel laboral. Nos ha hecho, yo creo, a todo el entorno online y en cuanto a muchas herramientas que se pueden utilizar para colaborar. Yo creo que hemos visto también que, bueno, pues a veces distancias que las veíamos insalvables, pues hemos entendido que no, que son salvables y que por lo tanto no hace falta igual tanta presencialidad y que incluso podemos pues trabajar con personas que antes creíamos que no podíamos trabajar. Y entonces eso entiendo que sí que va a aportar un cambio. O sea, yo siempre me hace muchísima gracia eso de la nueva realidad, ¿no? De la nueva normalidad, perdona. Yo no considero que las cosas sean normales ya ni vayamos a estar en la misma situación que estábamos antes. Esta pandemia ha tenido un impacto, considero que importante en todos nosotros, en nuestras formas de trabajar, en nuestra psique y eso va a hacer que también tengamos que adaptarnos. Entonces, yo creo que tú decías, ¿no? Un modelo híbrido, pues es muy probable que a partir de ahora también las empresas entiendan que esto se puede hacer, que no hay que tener una presión. Nos aferremos a ello porque no debemos olvidar que la presencialidad, el contacto es importante, que esto es algo que también ha tenido un impacto muy negativo en los equipos de trabajo. Sí, porque el trabajo online muchas veces se ha enfocado tanto a lo funcional y tanto a lo productivo que se ha dejado de lado la parte social de los equipos. Y esto es algo que realmente ha pasado una factura muy alta. Y de nuevo, los equipos han tenido también que aprender a socializar a distancia y no enfocarse únicamente en el aspecto productivo, pues en las reuniones de Zoom o de Teams o de lo que fuera. Entonces, por lo que yo he venido experimentando, el trabajo que he venido haciendo a través de consultoras y a través ya te digo, de empresas a nivel grande y multinacionales, es que sí, va a haber cambios, ya esos cambios yo creo que no eran únicamente adaptarse a la situación, sino que ha demostrado que pueden aportar beneficios importantes al funcionamiento de las organizaciones, beneficios importantes al funcionamiento de las organizaciones y seguramente pues estarán aquí ya para quedarse. Sí, yo creo que todo este tema de la pandemia, pues bueno, nos va a dejar ciertas cosas nuevas a las que nos vamos a tener que amoldar.
Y luego también decías bueno, aunque estemos dando pasitos, pero todavía estamos un poco años luz, ¿no? De ese estilo pues, de funcionar o de operar en la empresa, pues quizá un poquito más flexible. Y me venía a la cabeza el tema también generacional, ¿no? Porque yo creo Ujú, que esto a lo mejor sí que va a influir el que pues a lo mejor los baby boomers o la generación de nuestros padres, generación X, se jubile y entren más a tomar posiciones pues de directivos, pues una generación como la nuestra, ¿no? Más millennial, o incluso los que vienen detrás. ¿Cómo ujú, crees tú también en este sentido que puede empresas? ujú. Pues esto es algo que va a tener un impacto importante en la forma de trabajar, porque los intereses y las necesidades de vuestras generaciones, es decir, personas que ahora estáis en los 20 y algo, o incluso en los 30, son muy diferentes de las nuestras, ¿no? De incluso mayores. Entonces, ahí yo creo que el otro día también lo discutía, ¿no? Con unos colegas, precisamente por esa lejanía que tenemos todavía de lo que sería un modelo de trabajo pues más colaborativo y más autogestionado, porque hay una herencia todavía bastante acusada de, bueno, pues ese trabajo basado en el ordeno y mando o en un trabajo muy jerárquico. Y yo entiendo, y por la experiencia que estoy teniendo también pues con startups de jóvenes, que ese cambio generacional es lo que va a permitir también que se pueda entrar hacia ese nuevo modelo de trabajar, ¿eh? Con más flexibilidad, con más autonomía, con también más conciliación, porque precisamente pues las oportunidades que he tenido de colaborar con gente más joven, pues aprecian mucho ese aspecto de poder disfrutar de la vida, ¿no? Tener una vida y trabajo, no trabajo y ya está, no hago nada más en la vida. Entonces yo creo que este cambio generacional es lo que va a dar la oportunidad de que se haga esa limpieza y que se empiece a poder optar por otras formas de liderazgo, por otras formas de trabajo que sean más acordes a lo que realmente hoy se necesita. Sí, yo creo que esto es un apunte muy interesante, que al final cada generación, en función de cómo va viendo la vida, ¿no? Y los cambios que se van produciendo en el entorno, pues también va teniendo unas necesidades, como tú decías, que no tienen que ver solamente con el trabajar y el algo fijo para toda la vida, sino que somos cambiantes, nos gusta experimentar y bueno, eso yo creo que se va a notar también en la hora de liderar, ¿no? Y bueno, Gorka, pues la verdad es que nos vamos acercando al final. Yo ya veo y bueno, Gorka, pues la verdad es que nos vamos acercando al final. Yo ya veo el reloj, digo, se me hace súper corto siempre, pero 45 minutos pasan volando. Y no me gustaría, la verdad, acabar sin antes preguntarte un poquito, pues, qué estás haciendo ahora, dónde pueden encontrarte nuestros oyentes, las personas que estén escuchando todo esto, qué retos tienes a partir de ahora, cuáles son tus nuevos proyectos. Cuéntanos. Pues mira, retos ahora, como te comentaba hace un momento, ya pues una vez terminada la tesis, ahora ya entramos en la fase burocrática y espero que en poquito ya poder depositarla a finales del mes de junio y defenderla ya en septiembre, lo cual creo que eso es un paso muy importante por la información que también va a aportar al mundo del coaching a nivel empírico. Y luego a partir de aquí ya pues continuar desarrollando, es decir, continuar investigando en otros ámbitos, continuar aportando al ámbito del coaching profesional como a las organizaciones para que puedan aprovecharse de él y bueno, empezar también a generar pues, actuación en otros lugares, ¿no? Teníamos un proyecto en Estados Unidos, en Nueva York, ya en abril del año pasado, pero que justo con la pandemia pues no fue posible y bueno, pues se tratará de volver otra vez a empezar a trabajar en él y bueno, pues a ver si el año que viene ya podemos también estar trabajando por allí. Genial, pues nada, muchísima suerte con esa defensa de la tesis, que seguro que va estupenda. Y bueno, mucho ánimo también con todos los proyectos a partir de ahora. Muchísimas gracias por haber colaborado conmigo, por haberme dejado este ratito de tu tiempo. Ha sido un placer y bueno, cuando quieras, gracias por todo. Y a vosotros, muchas gracias por estar ahí un día más. Nos vemos la semana que viene en un nuevo episodio del podcast.